Quita el tupé rubio y aparece envejecido y vestido de forma conservadora. Cualquiera diría que quería parecer mucho más feo de lo que era. Todo lo contrario a lo que intentaba hacer cuando mostraba su imagen en las redes sociales. Niega que tenga nada que ver, pero cuando demuestran que conoció a los 4 chicos y le preguntan por qué mintió sobre sus muertes, dijo que la verdad parecería una mentira y por eso buscó una mentira que pareciera una verdad. Y violarlos. La muerte era una consecuencia de las drogas y podía haber quedado como accidental si hubiera aprendido después de la primera, pero lo hizo 3 veces más. Tener sexo con otra persona, quiere violar. Es un detalle importante y lo tiene en cuenta este juez, porque para tener sexo con alguien tiene que estar despierto, consciente, participar. Querer tener sexo con alguien inconsciente ya implica por sí mismo violación. Era algo que planificaba, compraba las drogas para tener siempre preparadas, buscaba chicos con apariencia aniñada, wings, y les llevaba a su apartamento. Muchas veces se ganaba su confianza durante varias veces para que, cuando ya confiaban en él, poder drogarles. Además, el intento de cubrir una de las muertes como un suicidio es definido como malvado y monstruoso. Solo estaba allí. En el juicio queda demostrado que les mezcla el GHB con la bebida, pero a veces les inyecta la droga en el ano con una jeringuilla de las de dar medicamentos a los niños y les dice que es lubricante. Su intención solo quería tenerlos inconscientes. Y no le culpan de tener voluntad de matar, sino de usar a las víctimas para calmar su lujuria. Y eso implicaba que estuvieran inconscientes, con el riesgo demostrado de usar drogas para ello. Y de no aprender, porque la primera vez podía ser un accidente, pero las otras 3 es que podrían haber evitado. John Pape, el amigo de Gabriel, cree que no empatizaron con las víctimas, que igual que pasa con las prostitutas, se cree que es la mala vida que llevan estas personas la que les lleva a sufrir accidentes. Es algo como, esto es lo que hacen los gays, ¿no? Pues se drogan y mueren. Además, en un artículo de 2016 de la BBC, leo que la Policía Metropolitana de Londres decidió investigar otras 58 muertes de los años anteriores producidas por GHB. Desconocido. Por lo menos ya Pressure off. estoy mejor. Menos presionada. Ya. Así que todo está bien en la vida. Tal vez estoy borracha, tal vez no. Tal vez por eso estoy tan calmada. Who knows? Todo está bien de este lado, no se preocupen. We're fine. Everything's fine. Mientras todo se quema a nuestro alrededor. I know. Pues pienso que sería bien hacerlo otra vez, ¿no? Así Sí, que vamos a aventar la casa por la ventana. Un party. La risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. Juguetes hasta que tenía la edad de 16 años. Ay, qué juzgones. ¿Quiere jugar que juegue, no? ¿Sabes qué? Que yo también jugué con juguetes hasta muy grande. Pero yo digo que como crecimos muy pobres, muy pobres. Sí, o sea, yo siempre he insistido y siempre voy a insistir en que no hay que cortarle el camino a la gente si no es su... ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, ¿por qué cortarle su camino antes de tiempo? Si ellos no están listos para dejar de hacer ciertas cosas, jugar con juguetes o, si sabes, lo que sea que están haciendo con su vida, mientras no dañen a otras personas, ¿para qué les cortas las alas? Y yo pienso que es porque no las tuve que me gustaban tanto. Porque yo recuerdo... eso La tuve que comprar genial. porque era genial. Y me acuerdo que la cuidaba como que si fuera oro. Ya. Pero era original. Bonitos. Y eran esas cosas que mi mamá después cuando estaba grande me la tiró. Pero digo yo, tanto que la guardé y mi mamá la tiró. Como madre, ella sabía que algo no estaba bien. Acuérdense, siempre sigan eso. Porque si ustedes piensan que algo no está bien, probablemente no lo está. ¿Sabes qué? Porque es adulto. Es adulto, va a regresar, ¿qué les diremos? Eso es una excusa. Siempre tienen que hacer mucho ruido. Si ustedes creen que algo no está bien, vayan hasta que enfaden, porque es la única manera de que les van a poner atención. E incluso me atrevería a decir, comiencen la búsqueda por ustedes mismos, por su cuenta, en lo que la policía pues brinca al respecto, ¿no? Porque en realidad, si te pones a pensar, las únicas personas que te pueden apoyar, pues eres tú mismo y quien sea que está a tu alrededor tratando de ayudarte a encontrar, sí. Pues al mirar aún están ahí y no los toman en serio. ¡Qué coraje! Eso de verdad que da mucho coraje. ¿Sabes? Y no me importa, me vale 3/4 de chorizo si ustedes saben o no. Y que no lo agarren. Nada. Ya, y tú dices, hello, aquí hay algo, el gato encerrado, ¿cómo es que nosotros vamos a...? Que sus víctimas lo miraban, así que pues es muy importante decirle a sus amigos y familia dónde están, con quién y a dónde van. Si tienen una cita ciega de estas... Y de repente te das cuenta de que hay víctimas que tienen el mismo MO. Y aún... Aunque gente mala, la existe, y en todos lados. Así que tengan mucho cuidado. Pues este caso HB en líquido y que se las metía en los vasos de las víctimas. Así es como se los podía llevar a su casa. ¿Sabes? Porque tener víctimas y tener relaciones, o sea, tiene relaciones firmes y formales y por otro lado está asesinando a personas. Entonces te pones a pensar en cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Porque a estos les toca asesinato y porque a estos les toca una relación formal. ¿Qué es la diferencia? Sí. ¿Cuál es ese trigger que les da o por qué los está asesinando? Ay, lo peor es que es que era una persona rara, porque todos los asesinos en serie siempre es así. Era una persona solitaria, rara, esto y aquello. Obviamente sí. Y eso, si tú eres una persona de ese tipo, no estamos diciendo que, para allá vas, ¿sí sabes?
cada persona es única en cuanto a lo que va corriendo por su cabeza, ¿no? Entonces, pues, obviamente a este le hacía falta un buen tornillo. Qué asco. I don't know. Y coraje. Estoy enojada. Me hacen encabronar. Sorry, Kiki. That's okay. I'm always mad. Es que estos episodios, no sé, me caen gorda esta gente porque es como el asesino es malo y todo lo que está alrededor es mucha mierda, ¿sabes? Y es como, pudieron haberse evitado muchas muertes, pero pues les valió madre. Ok, chicos, mil gracias. Ciertos bocadillos de información o de contenido educativo. Pero bueno, para violar, que se llama GHB, que bueno, científicamente el nombre es ácido gamma hidroxibutirato. Provoca pérdida de memoria, de conciencia, así como al mismo tiempo algo de euforia. Murió. Mucha atención porque aquí se resuelven muchísimas cosas. Lo siento por todos, principalmente por mi familia, pero no puedo seguir adelante nunca más. Le quité la vida a mi amigo, Gabriel Klein. Solo nos estábamos divirtiendo en casa de un amigo. Me dejé llevar y le di otro chute de G. No me di cuenta mientras manteníamos relaciones sexuales, que él había dejado de respirar. Lo intenté todo para que volviera a hacerlo, pero ya era demasiado tarde. Fue un accidente, pero me culpo por lo que pasó y no le dije a mi familia que salí. Sé que iría a la cárcel si voy a la policía y no puedo hacerle eso a mi familia. Al menos así podré estar nuevamente con Gabriel y espero que me perdone. Ah, por cierto, no culpen al chico con el que estuve anoche. Solo tuvimos sexo y después lo dejé. No sabe nada de lo que he hecho. Me tomé lo que quedaba de G con somníferos, así que si me mata, pues es lo que me merezco. Me siento mareado ahora porque lo acabo de tomar hace 10 minutos, así que espero que entiendan mi letra. Dejé caer mi teléfono en el camino hacia acá, así que debería estar por ahí en alguna parte entre la hierba. Lo siento por todos. Amor siempre, Daniel P.W. ¿Se considera usted mano dura contra el crimen? Oh, por supuesto. Ya me duele el dedo de tanto llamar a las chicas superpoderosas todo el día. Pues la nota hallada en la mano de Whitworth funcionó a la perfección, ya que no se hizo absolutamente ningún examen. También se le dio carpetazo como una nueva muerte accidental por sobredosis. O sea, esto era arrestos previos. Todo esto llevó a que la policía de Barkings por fin escalara el caso a la Policía Metropolitana de Londres y entonces veían que, por ejemplo, aunque ya empezaba a hacerse más grande, más adulto, lo seguían viendo que jugaba con juguetes de los otros niños. Es decir, no había como que madurado correctamente. Stephen Port apareció brevemente en un capítulo en el programa de MasterChef. Es un hombre completamente calvo, de hecho está un poco visco, y él se ponía un tupé rubio para aparentar pues que sí tenía pelo. O sea, muy patético el sujeto. Y cayera pues como tabla. Cuando este niño cuenta que Port estaba encima de él, ya violándolo, pero desafortunadamente la dosis de la droga había sido bastante para que el muchacho no lograra mantener la conciencia y se volvió a dormir. Fue condenado a cadena perpetua por los 4 cargos de homicidio, pero que quede claro que no fue su mérito propio, sino más bien, pongámoslo como que la policía le ponía el pase y él metía el gol. La última frase que dijo Port en su juicio fue esta. La verdad sonaba tanto a mentira que mentí para que sonara a verdad. Supongo que va a seguir, pero bueno, sí causó mucho revuelo la situación. Porque bueno, no escuché casi nada de este documental y es sobre Dennis Nielsen, quien se podría decir que es prácticamente un Dahmer versión británica. O sea, se llama la cinta, se llama Memorias de un asesino, las cintas de Nielsen. Y bueno, esta cinta es producida de hecho por los mismos creadores de No te metas con los gatos, que es camisa levantada, es decir, estaba con el abdomen al aire, como si le hubieran arrastrado por los pies y la prenda, por lo tanto por la fricción contra el suelo, se hubiera enrollado hacia atrás. Tenía en Barking, en el piso de un hombre al que había conocido por la aplicación Grindr. Para quienes no la conozcan, se trata de una red social de citas. Es como el Tinder, de hecho es precursora del Tinder, pero para gays. Como alrededor de la veintena. Todos eran chicos menudos, no demasiado altos, y también muy delgaditos, con aspecto de adolescente. Los 4 habían muerto por sobredosis de una droga con la que nunca antes habían estado asociados. Los 4 habían aparecido muertos en el mismo lugar o muy cerca. Y los 4 habían aparecido sentados, con la espalda apoyada contra la pared y la ropa levantada. A todos ellos chicos que tenían apariencia de adolescentes, los conocidos como twinks. Porque había permanecido en libertad provisional, le había dado tiempo a matar 2 veces. La justicia entonces le condenó a 8 meses de prisión, de los cuales solo cumplió 2. Fue puesto en libertad en junio de 2015. Y el 13 de septiembre fue cuando conoció a Jack Taylor a través de Grindr. El chico había salido lo suyo. El mérito es de la policía, que ignoró contra toda lógica las señales criminales clarísimas que le estaban saltando ante los ojos en cada uno de estos casos. Resulta obvio que no hicieron bien las cosas. Mejor dicho, que no hicieron nada, ni bien ni mal. Afortunadamente tampoco esto pasó desapercibido para el tribunal. 17 de los... A mí la palabra normal es una de las palabras que yo más odio en este mundo, porque la palabra normal es bastante relativa. Lo normal es, bueno, pues se supone que lo que opina la masa. Y la masa siempre está influenciada, pues por todo lo que nos rodea, ¿no? Cuando ya se trata de parafilia, es que te imposibilita ejercer una sexualidad más normalizada, más estándar. Sí. Ya, si no tienes esto de por medio, vamos mal. O incluso tener una relación sexual normalizada o no, quiero decir, el fetiche, tú puedes recurrir a él o no. En el momento de tener una relación sexual no necesariamente tienes que recurrir al fetiche, aunque quizá te reporte una mayor satisfacción si lo haces, pero en el caso de la parafilia directamente no puedes tener esa sexualidad si no caes en esa práctica, ¿o sí? ¿Se puede? No. Generalmente los parafílicos en este sentido les impide tener otro tipo de práctica sexual que no sea de esta vía. En estos casos de los que estamos hablando además va increciendo.
siempre se empieza probando, porque es algo que tienes tú ahí en tu mente, y vas probando de una manera sutil y luego pues lo vas aumentando. Y además el caso de Paul es muy concreto, muy, muy determinante, a pesar de las diferencias con los demás, y ahora te explicaré por qué yo entiendo el porqué. Sí, claro, es que voy a hablar de una manera subjetiva. Bueno, Si no cuesta. Sí. Obviamente de todo hay en el mundo, que ahora no piensen que todos los británicos o todos los americanos están a ayudar a que te pegue una pared. Pero sí es lo que su mente construye en el mundo sexual. Sin embargo, los latinos somos, podríamos llamarlo un poquito más románticos. Ajá. Más talameros, ¿no? Vía internet. Claro. Cuando no hay educación sexual, cuando la educación sexual es cero y los niños 10, 11, 12 años tienen acceso a Internet de una manera fácil y además de manera natural, porque un niño con 10, 11 años maneja Internet como si fuera su propia mano. Voy a tener un comportamiento vicario de lo que estoy aprendiendo. Entonces yo estoy viendo que hay una señora que le encanta ser forzada y además tenemos que ser 4 o 5 porque no hay bastante. Esto, mi mente, que se está moldeando todavía, lo va a normalizar. Y eso es lo que está pasando y lo que va a pasar cada vez más. Comportamientos muy fuera de lo normal. A ver, lo primero que, mira, tenemos que distinguir dos cosas. Lo que es un fetiche sexual de lo que es una parafilia. Porque todo el mundo tiene fetiches sexuales y además es una cosa que es hasta bueno y sano. Pero ya cuando esto pasa al modo parafilia, aquí es donde llega lo extraño, donde llega lo que cuesta entender. Fetiche sexual es un gusto sexual por cualquier cosa que a ti te guste en concreto. A ti te gustan mucho los bomberos y yo me excito mucho cuando veo bomberos. Y represiones brutales. Pero en el caso porno, aquí hay una distinción brutal. Y hay que entender que las sexualidades son diferentes según donde estés. Entendemos que el sexo es igual en todos los sitios del planeta y nada más lejano de la realidad. O sea, la sexualidad varía mucho según la cultura. Y ya no te digo el momento histórico, claro está. Obviamente eso influye muchísimo. El espacio-tiempo es básico. Y aquí la diferencia es brutal. Los anglosajones generalmente tienen una sexualidad bastante más agresiva. Cuando digo agresiva no tiene por qué ser violenta. Pero, por ejemplo, el tema genital, el tema penetración, suele ser más burro, más bestia. Ellos entienden la sexualidad de una manera de, venga, aquí, empotramiento, ¿vale? Desde luego, no se puede negar que eres muy claro y gráfico hablando. es que es la mejor manera que lo podamos entender, porque si no cuesta. Obviamente, que parafilia es esta, porque la febofobia se da en personas con menos de 20 años. El gusto por jovencitos recién pasada la edad adolescente. Estos que todavía son efebos, que todavía no están muy definidos con cuerpo de hombre. Será efebofilia, quizá, ¿no? Más que fobia. Filia, perdón. Entonces, generalmente esto suele ser heterosexual. Está terriblemente idealizado a que hay una bella durmiente que cuando se despierta, pues tiene allí el príncipe de ensueño que vamos, que está abusando de ella. Pero como es tan guapo, pues ella idealiza, observa el machismo que hay aquí, y cómo está predestinado que la mujer va a someterse, obviamente, cuando se despierte, y que todo va a ser maravilloso. La problemática de ser gay. Pues lo que ha pasado siempre con este tema, con el tema de los gays, de las prostitutas, que según las investigaciones merecen la pena menos. Bueno. El hecho de que los gays, bueno, si mientras que se maten entre ellos, pues no pasa nada. Claro. Y aparte que siempre, ¿no? Como que son víctimas propiciatorias, porque llevan una vida de riesgo, ¿no? Ese fantasma del riesgo, como tú has mencionado, ¿no? Siempre también ha ocurrido con la prostitución. Va a ser muy difícil descubrir quién acabó con la vida de esta chica, porque la vida que llevaba casi lo estaba pidiendo a gritos, ¿no? Ideas tan aberrantes como esas, que es terrible. Y del falso ideario de la promiscuidad gay. Vamos a ver, no hay nada más hipócrita que se haya hecho creer durante años y años y años que los gays son más promiscuos que los heterosexuales. No es así. O sea, la prostitución es uno de los mayores negocios que existen en el mundo. Y no los consumen los gays. Sí, es cierto. Los consumen los hombres completamente blancos heterosexuales. Y estos son los que dicen que los gays son promiscuos. Entonces, si ya estoy demonizando a una orientación sexual o a un grupo muy concreto, ¿qué hago? Creo un rechazo ante ello y veo que como, bueno, si los gays son todos unos promiscuos, no pasa nada, se lo tienen merecido. Pero sigue pasando en la actualidad. Sí. Que ha utilizado las redes sociales y concretamente Grindr como coto de caza. Parece ser que se les fue la mano. En el lo hagas asequible para cualquier persona por lega que sea, ¿no? Porque la ciencia es algo que a priori asusta mucho, es como la filosofía. Tenemos todos el recuerdo de haber pasado por esas materias en la escuela y es como que te producen un cierto rechazo todavía, es como si te dicen matemáticas, uy, ¿no? Te da así un cierto escalofrío. Y sin embargo son materias apasionantes cuando te las explican de manera que sean accesibles también. Como eso lo sabíamos. El periodista es el que sabe hacerse pasar por tonto, fenomenal. Porque tiene que preguntar incluso lo que él ha entendido. Como si no. Ese es el buen periodista. Y a ver, pues los soldados son gente joven, con una tensión muy grande, llegan a un pueblo invadido, pues hombre, hay abusos con la población civil. Claro, nosotros solo conocemos los abusos que hicieron los que perdieron la guerra, porque los que ganaron la guerra son los que cuentan la historia. Claro. Y cuentan la historia que les interesa. De un número o de un cúbito te podían hacer, por ejemplo, un abrecartas, y pone que, por ejemplo, a no sé qué importante político americano regalaron un abrecartas hecho con un brazo de un soldado japonés. Los veteranos de guerra lo guardaron en su casa. Los hijos lo heredaron y los nietos son los que ya no quieren saber nada porque el hijo todavía tenía el respeto al padre. Dice que en Estados Unidos ahora están saliendo abandonados en contenedores calaveras de japoneses, brazos de japoneses y tal, que la gente los está tirando y los está sacando de los trasperos. Vamos a asegurar al 1000 por 1000 que lo que contarán fuera objetivo y veraz. Por ejemplo, en
el tema de los hechos fortianos, esto de lluvia de ranas en tal pueblo, Sí. o lluvia de sangre, sí que es verdad que se ha demostrado que había una época que los periodistas cobraban por noticias y que cuando no había noticias tenían costumbre de poner en un pueblo remoto, claro, en época de antes del telegrama, estamos hablando de siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX en Estados Unidos, y hoy sabemos que muchas de estas noticias directamente eran inventadas, que luego había gente que se dedicaba a recopilarlas, porque qué raro que en el siglo XIX hubieran tantas lluvias de sangre, de ranas, y que de repente ya no hayan casi. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, simplemente, si él tenía un hueco en el periódico y lo llenaba, cobraba. Sí, Y como sabía que nadie iba a confirmarlo, porque el condado de Maricopa lo sabemos ahora por las elecciones americanas. Pero a ver, en el siglo XIX tú publicabas que en el condado de Maricopa habían llovido ranas y estabas en Nueva York como unos 4.000 kilómetros. Te lo digo también porque acceso al facsímil y lo puedes consultar por internet. Ya entonces has ido en una determinada dirección, a ver cómo encuentras tú ni testimonios que la contradigan, ni documentos que la contradigan, ¿no? Mito de Caín y Abel sea una memoria genética, una memoria transmitida de generación en generación de cuando los Homo sapiens acabaron con los neandertales. Ahí ya se me saltan todas las alarmas. A ver, es una cuestión de fechas. No me acuerdo, de hecho me acuerdo que en su momento lo leí, inmediatamente me voy a Google y digo, a ver, la Biblia está escrita, el Génesis se considera que es del año 5.000, 6.000 antes de Cristo, quiero recordar. Los neandertales, creo que la extinción fue hace 20.000 años, o puede ser incluso más. Ahí tenemos. Entre 20.000 y 6.000 hay 14.000 años en una época en que la gente a los 30 años ya se había muerto, en la mayoría de los casos. ¿Qué memoria oral puede haber ahí? Complicadita, a ver si me entiendes. Esto es que se le ha ido la pinza porque lo veo tan tonto. Que tampoco existen los podcasts. Que el mito de Caín y Abel es una reminiscencia de cuando el Homo sapiens... Partamos de la base que el tema de la extinción de los neandertales no está claro y que no tenemos claro que un exterminio parece descartado, entre otras cosas porque se supo que hubo hibridación y tú y yo tenemos un 2 o un 3% de genes de origen neandertal, es decir, que lo del tema de la hibridación en aquella época ya les iba a la marcha. Sí, sí, sí. Directamente, como también se ha descubierto una nueva especie de hombres que son los denisovanos y también se ha visto que hubo hibridaciones con ellos. O sea que hombre, se llevarían mal, competirían y todo esto, pero de vez en cuando alguna alegría se daba así intraespecies. Sí, sí. De hecho, nos han quedado las huellas en el genoma. De hecho, se sabe que la propensión de acumular grasa en el vientre o una cierta tendencia a la depresión son genes que son de origen neandertal. Entonces, el rigor que está teniendo con todos los documentos, con todos los datos históricos, ahí te suelta una palm, así como quien pega un tiro al aire y dices... No, es que... Entonces, para él... dice que la mayoría de esta violencia es violencia de hombres hacia mujeres, que en eso estoy de acuerdo. No es que esté de acuerdo, es que es un dato objetivo. La mayoría de las víctimas de los asesinos en serie son mujeres y muchas veces tienen un carácter sexual, ¿no? A veces no es que las violen, sino simplemente es la dominación y todo esto. Y está claro. Pero de repente, pum, ya salta a la interpretación. Entonces de repente te saca que esa es la época donde era más famosa la literatura pulp. Básicamente, si recordáis Pulp Fiction de Tarantino, la literatura pulp eran las novelitas baratas que se vendían por muy poco dinero y se llamaban pulp porque el papel era de muy baja calidad, era pulpa de papel, ahí viene el nombre. Entonces eran novelitas, cuando aquí leíamos novelas de Marcial Lafonte Estefanía... Te lo iba a decir, que era el equivalente a nuestras novelitas del oeste. Exacto, lo que pasa es que claro, aquí teníamos a Franco, entonces, y había una censura que en Estados Unidos no había. Entonces, digamos, la literatura pulp era literatura más bien violenta, de gángsters y tal, pero también era una literatura, digamos, que bordeaba el tema sexual. No era pornografía, pero sí que había gran parte de violencia hacia las mujeres. Y de hecho, muchas portadas, y si alguien se mete en internet y lo ve, pues eran mujeres atadas, mujeres siendo torturadas, y luego venía el héroe y las salvaba. Entonces empieza a hablar y dice que esa literatura pulp daba una imagen de violencia hacia las mujeres, de violencia tal, y automáticamente da un clip de salto mortal y por eso habían tantos asesinos en serie. Dices, hombre, me cuesta creer, lo siento. Es una interpretación, también te digo, muy americana, ¿eh? Hace unas semanas, hicimos un programa especial en el que hablábamos de cómic, porque casi el cómic nace como una especie de crónica de sucesos, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Pero ya empieza, las primeras tiras cómicas ya empiezan retratando de forma caricaturesca, simpática, a un cierto tipo de delincuente, ¿no? Y de hecho se desarrolla, especialmente se expande muchísimo el cómic a través del cómic de crimen, que es crimen con una fuerte carga sexual también, ¿no? Y de hecho, pues de ahí nace el Comic Code y una serie de cosas y una serie de consecuencias, de persecución y de esto que vemos siempre de como la parte más tradicional puritana norteamericana, levantándose en contra de cualquier manifestación cultural, artística que sea un poquito fuera de esos parámetros, ¿no? Habría habido una época, por lo tanto, de asesinos en serie dorada anterior a la que está mencionando él, si hubiera sido por influencia, pero esto siempre ha sido así. Después pasamos a buscar la influencia en los videojuegos, después la influencia en televisión, al final siempre tratamos de que haya una causa exógena a la existencia del asesino en serie o de la violencia en sí. Lo que pasa es que, a ver, pero realmente es eso, a ver, ¿qué tirada tenían esas revistas? Exacto, populares? Claro. Había millones de personas que leían revistas de esas. Y no mataban a nadie. Mira, habría gente... Y era que, claro, cuando los americanos en la Segunda Guerra Mundial mataban alemanes, pues a los alemanes, en cierta forma, sí que los veían como humanos, por el tema de que racialmente eran muy similares a ellos. Eran europeos y tal. Pero también los japoneses ya casi que los veían como animales. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, eran de otra raza, eran de otra cultura, no tenían ningún punto en común. Rienda suelta a los instintos más bajos y más atroces. Y de hecho su comportamiento pues no fue en absoluto ejemplar, ¿no? En ninguna de esas guerras, ¿no? Entiendo que en ninguna guerra ningún bando se porta como debería de ser, es evidente. Y tampoco a mí no me gusta tampoco cargar tintas contra ninguno, porque pienso que al final, pues eso, la historia la cuentan los vencedores y no los vencidos, y posiblemente sonaría exactamente con las mismas notas la canción si fuera la inversa, ¿no? Yeah. En fin, en cualquier caso sí que es un libro que recomendamos, ¿no? ¿Recomiendas tú? Yo me uno como comparsa, porque yo insisto que no le interesa. Pues mira, el libro se llama Hijos de Caín, una historia de los asesinos en serie, el autor es Peter Bronsky y en castellano lo ha editado Ariel. Eso, que aunque
recordó que cuando los policías llegaron a su casa se quitaron el sombrero, tan pronto ellos abrieron la puerta. Y fue entonces cuando los Whitworth se temieron lo peor. Quitarse el sombrero era esa señal intrínseca de quienes son portadores de malas noticias. Por un par de meses más. Pero, como quien es, nunca deja de serlo, a escasos 3 meses de estar de nuevo en las calles, Port volvió a sus andadas y el 13 de septiembre contactó a Jack Taylor, de 25 años. Un patólogo posteriormente encontraría que Daniel tenía magulladuras y restos de sangre bajo sus brazos, en las axilas y en su torso, que dejaban entrever que el cuerpo había sido cargado, movido. Pese a esto, para la policía, de nuevo, no había mucho más que investigar. Todos bastante llamativos de la supuesta carta de despedida. Una, que había cierta impersonalidad en su relato, que no quedaba claro a quién iba dirigida ya que no mencionaba ningún nombre. Y 2, que en algún punto decía que todo lo que le había pasado había sido su responsabilidad y que, por favor, no investigaran ni indagaran al hombre con el que había pasado la noche anterior, que solo se habían encontrado para tener sexo y que éste no tenía ni idea de sus planes. Y ahí vamos, si los investigadores hubiesen sido acuciosos con su trabajo, habrían podido comprobar fácilmente que dicho hombre era, ni más ni menos, Stephen Port. De sospechosos en la investigación casera que estaba adelantando, y había llegado a la conclusión que Port era el único elemento en común en las historias de los 3 jóvenes fallecidos en Barking. Y así se fue con sus investigaciones y hallazgos para donde la policía, quienes lo despacharon sin escucharlo, ya que simplemente no era familiar de ninguna de las víctimas. Pero, en vez de quedarse atado de manos, contactó a Pink News, una página web con noticias para la comunidad LGTB, y a Gallup, un grupo de apoyo para este colectivo, que podrían tener cierta influencia con la Policía Metropolitana de Londres. Sospechosas. Por otro lado, y para aumentar la desazón sobre la labor policial, los Whitworth se quedaron esperando a que los investigadores les indicaran qué había concluido el análisis grafológico de la supuesta carta suicida que le habían encontrado a su hijo. Y la razón era bien sencilla. Nunca hicieron tal comparación. Nunca ningún experto revisó la carta y la tarjeta con la firma de Daniel. Y para sumarle más horror a esta tragedia, las autoridades nunca realizaron tampoco ninguna prueba de ADN a una sábana azul que estaba en la escena de la muerte de Daniel. Para enero estaba programada su primera aparición en la corte, pero fue solo hasta el 23 de marzo cuando Stephen Port se declaró culpable de obstrucción a la justicia por mentir en el caso de Anthony Walgate y fue sentenciado a 8 meses de prisión. Cumplió con un poco más de 2 meses de cárcel y fue beneficiado después con libertad condicional. Y aún así, por increíble que suene, los policías de Barking y Dagenham, que parecería estaban compitiendo en los Juegos Olímpicos de la Ineptitud, declararon la nueva muerte como no sospechosa. Contra las drogas, no era lo suyo, no era su escena. Además, en su trabajo cada tanto hacían test antidrogas. Pero si John Pape era un buen investigador, Donna y Jenny Taylor eran de otra liga. Venenosas por las muertes de Anthony Walgate, Gabriel Cavari, Daniel Whitworth y Jack Taylor. No obstante, durante la interrogación, Stephen Port negó todas las acusaciones y quedó un poco en evidencia al mezclar los nombres de sus víctimas y al narrar la supuesta existencia de una fiesta sexual. También el juicio dejaría ver que era retraído, que en el mundo real le costaba bastante establecer relaciones y que solo con la libertad que le permitía el Internet se sentía seguro de sí mismo para conseguir amantes. Llamó la atención también que Port, a diferencia de otros agresores sexuales, sí tuvo una buena infancia y una adolescencia tranquila y que nunca dio muestras de que algo estuviera mal con él. Por 15 meses creímos que Daniel se había suicidado, y de la nada ahora nos dicen no, ahora parece que fue un asesinato. No puedo poner en palabras cuán defraudada me siento con una entidad que supuestamente está para proteger a la comunidad. La verdad que no puedo, dijo la madrastra de Daniel al conocer sobre el arresto de Port. Entendieron los casos de Barking. Lo que sí se hizo fue crear un protocolo, un checklist para determinar qué hacer y qué tener en cuenta al momento de un crimen cometido contra algún integrante de la comunidad LGTB. Procedimientos que se vieron y que se verán muy bien en el papel, pero que a final de cuentas no le devolverán la vida a los 4 jóvenes de Barking, ni tampoco el sosiego a sus familias. Del autocuidado sin que raye con la revictimización. Claro, conocerse con otras personas LGBT. No podemos decir que usted se lo ganó, ¿sí? Usted dio papaya, para que se expuso, ¿sí? Eso termina por ser, por supuesto, un mensaje altamente revictimizante, pero... Salimos del closet para meternos ¿dónde? En un ataúd, en una tumba. Alejandro González Ochoa. Nos tomamos la valentía de enfrentar la situación, de convocar este plantón, independientemente que llegaran 10, 20, 100, 4 personas. Se trata de hacer más que decir. Y es por eso que un polvo no nos puede costar la vida. Nadie nos conoce tanto como nuestra familia. Así vivamos lejos, así la comunicación no sea frecuente, así algunos incluso lleven una doble vida. Solo ellos y su instinto pueden saber si algo está bien o mal con nuestras vidas. Así que no es una exageración decir que a una veintena de policías de la Tierra que vio nacer las novelas policíacas, que le dio vida a Sherlock Holmes y que inspiró a Agatha Christie, casi se le escapa la tortuga por hacer su trabajo con total indiferencia. Pedro Rito, dependiendo a la hora a la que nos escucha la gente, ¿qué tal estás? Hola Javier, pues bien, buenos días, tardes, noches. Uy, Javier. En una iglesia, en las mismas condiciones. O sea, no vas a tirar de un... Vamos, porque no es la hija de un senador. O no es la hija de un famoso, porque si no, en 0, te pones a restregar toda la ciudad. Yo veo aquí signos, pues eso, de incompetencia mezclada con clasismo, con homofobia, con muchas cosas, ¿no? Muchísimo.
allá. Si no hicieron nada con los 2 primeros cuerpos, pues no sé, que se le encendía de repente la bombilla, es cuanto menos curioso, ¿no? Pues aquí, quitando estas cosas, pues era una persona corriente y moliente que no destacaba demasiado, ¿no? A lo mejor eso también le vino bien a él. Perfil típico de chico retraído, familia que no acepta, sobre todo la madre, que yo supongo que debía él estar muy unido a ella, supongo, no lo sé, para que le afectara tanto. Debió formarse como un rechazo total hacia su sexualidad, no lo sé. Y entonces por eso debía hacer lo que hacía. Creo que irían por ahí los tiros, porque Testimonios de personas que una vez salió a la palestra el nombre de este señor y su rostro, pues afirmaron que también habían sido víctimas de violencia, que les había intentado drogar, pero que habían estado más avispados, ¿no? Que no habían caído en la trampa y habían conseguido huir de tan profundo de la personalidad de este señor, pero a lo mejor una parte de él quería ser descubierta. O cosas que a lo mejor no han querido hablar. Es decir, que esto también acarrea una vergüenza social, o bueno, en fin. Sí. Sin ninguna malicia, pero yo creo que en este tipo de aplicaciones, más que un poder de seducción, lo que se busca es eso. No se busca otra cosa, no se busca una conversación es decir, profunda. Sí, se busca sexo rápido. Esto Exactamente, es así. eso es así. Entonces creo que más que un poder de seducción, este hombre, no lo sé, a lo mejor debía prometer estos encantos que funcionan. Que volvemos a esa conversación y a ese debate, a ese clamor popular sobre la seguridad de estas aplicaciones, ¿no? Que a veces da un poquito de miedo porque se oyen casos de BlaBlaCar y de qué tipo de aplicación, ¿no? Que nos fiamos muchas veces y no sabemos verdaderamente quién puede estar al otro lado de la pantalla, cuáles pueden ser sus intenciones, pues en este caso llevadas al extremo las de Stephen. Un taxista, quiero decir. O sí, desde luego. Incluso más terrible es saber que muchas de esas muertes podrían haberse evitado, ¿no? Porque se habla de una mala praxis policial que a día de hoy se hablaba de un catálogo de fracasos policiales totalmente bochornoso causados por la homofobia y los prejuicios. Y actualmente pues se está llevando a cabo una investigación sobre la manera en la que Scotland Yard investigó el caso de Stephen Port y sus 4 víctimas. Porque no tuvo mucha trascendencia, pero lo encontraron pues agujereado como un colador en su casa. Es el caso que yo creo que dices, que fue este chico que le dio pues 65 puñaladas a otro en Madrid. Estuvo más de 3 años fugado, pero le acabaron deteniendo. Pues fíjate, la ignorancia es atrevida. Este chico que era argentino. 47 de la calle Cook. Sí, parece que colapsó, que le dio una convulsión o algo así, o de pronto solo está borracho. Es un medicamento depresor que ralentiza la comunicación entre el cuerpo y el cerebro, haciendo que no haya un control total de los movimientos y la conciencia. En la calle se le conoce con el nombre de Rufis, Wolfis, Valium mexicano, Rochas, Forget Me Pill, éxtasis líquido, entre otras, pero principalmente GHB. Decía de Barking y Dagenham, el caso parecía estar cerrándose. Sin embargo, quedaba algo en el tintero. Ese era el perfil de hombres que a él le gustaban. Mucho más adelante se confirmaría que en sus redes sociales o en sus perfiles online de sitios como Grindr, Sleepy Boy, Gaydar o Fitlats, Port tenía varias personalidades, con diferentes backgrounds, pero que si algo había en común era que en todas ellas siempre apuntaba a conocer y contactar un mismo tipo de hombres, los twinks, los jovencitos. Daniel, lo siguiente. Podríamos ir a tomar un café o una cerveza por acá, por la casa, antes de que vayamos a cenar. Así me conoces un poco y te das cuenta que no soy ningún psicópata. Le dijo Port. Una nota de despedida. En ella explicaba que él tenía una relación con Gabriel Cavari, la anterior víctima, con quien solía consumir GHB, y que la última vez, accidentalmente, se les había ido la mano en una noche de descontrol, y por ello, la sobredosis. El dolor y el remordimiento fueron tales que decidió quitarse la vida de la misma forma. Y esa fue al menos la hipótesis oficial. Pero para Adam y Mandy Whitworth, los padres de Daniel, esa explicación no tenía ningún sentido. Ellos conocían a ellos, y parecía tener toda su vida por delante. En Rusia se practicaba la caza del gay con estas aplicaciones, sí. Grupos de personas que se hacían pasar por homosexuales o lesbianas y luego pues quedaban con las personas y eran en realidad, bueno, ya sabemos todo lo que ha alimentado, ¿no?, el gobierno de Putin y Putin. Un chaval también que contactaba por Grindr, se hacía pasar también por una persona que estaba buscando relaciones y tal, y mató a 4 hombres en Bilbao, otro asesino en serie. Los drogaba con éxtasis líquido y desvalijaba las cuentas bancarias de estos chicos. Claro, pero aquí ya pues igual de peligrosas que si te vas a un local y entablas una conversación con un desconocido. Sí. Que veas a la persona o no la veas, quiero decir, es cuestión más bien de suerte, de casualidad. También es cierto que al no haber un primer contacto, digamos, en un bar, con una copa, con tal, pues es más difícil hacerte una idea de cómo es realmente la persona. Perfecto, quiero decir, a quien le funcionen, pero a mí nunca me han dado resultado de ningún tipo, o muy poco, porque yo francamente, yo por eso sí soy un poco antiguo, yo prefiero conocer un poco a la persona del cara a cara, yo qué sé, entablar y ya veremos. Pero evidentemente es mucho más fácil ocultar tu identidad, tu verdadera identidad en una aplicación, y eso sí, estamos hablando. Es decir, es una lotería, no te tiene por qué tocar, pero, pues, hombre, para poder enganchar, pues se quitaba 20 años, se quitaba 50 kilos, se quitaba 30 arrugas, y luego cuando se ha visto a la persona con... Bueno, que no tenía nada que ver. Es decir, en la lotería de esas aplicaciones, el loco, la loca de turno, pues, hijo mío, has triunfado, ¿sabes? Es que nos hemos separado un poquito del tema central, pero para cerrarlo, bueno, finalmente se hizo justicia, que se dejó totalmente, que hubo una negligencia por parte de la policía, porque la policía es humana y se puede equivocar, pero en este caso creo que hubo falta absoluta de interés. Cuando ocurrió la segunda vez y encima lo encuentra la misma persona. La misma persona, sí, sí.
Es que esto es lo curioso de este caso, ¿no? Pues ya dices que la policía no se ponga las pilas y no es dejadez absoluta. Pero bueno, este detalle para cerrar el caso, que bueno, está donde tiene que estar este señor, pues llamarlo de alguna manera, y en fin, que ojo con las redes, ese es el mensaje que enviamos a nuestros oyentes. El barrio. Sabía que las autoridades españolas estaban tras su pista. Julián trataba de mantener un perfil bajo escondido en su barrio. Solo tenía empleos por debajo de la mesa, no había be creative or die, que significa sé creativo o muere. Lo hizo de 15 años de cárcel, que con agravantes pudiese llegar hasta los 22 años de prisión. En febrero de 2018 nos despertábamos en Madrid con una noticia tremenda, que era que un chico había aparecido en su piso de Carabanchel cosido a puñaladas, 40 puñaladas. Luego nos enteramos de que había contactado a través de Grindr, a través de esa aplicación. Madrid justo al día siguiente estaba ahí refugiado en Argentina, su país natal. Este es el chico, el ingeniero informático que falleció, y estaba pues ahí, por cierto, sin utilizar ninguna tarjeta de crédito, sin estar registrado en ningún servicio, digamos, ni en la seguridad social, ni en nada, para que no dieran con él. Pero finalmente ahí les están viendo, la policía, la Interpol ha dado. Nació el 22 de febrero de 1975, en Southend-on-Sea, una pequeña ciudad en Essex, Inglaterra. Vale, estamos europeísimas. Que de pequeño, en general, no tenía muchos amigos porque era un niño un poco raro. Porque, bueno, era muy solitario, le costaba mantener conversación y contacto visual con los demás niños, y incluso algunos de su clase creían que estaba sordo, de lo poco que hablaba. Explicó a sus padres que era gay. Al principio la salida del armario no fue mal, pero se ve que a su madre le costó un poco asimilarlo porque ella quería ser abuela, que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Ya. Pero bueno, a ella se rayó con eso. Casi siempre... O sea, ¿sabes que en el mundo gay los tipos de gay, entre comillas, Sí. tienen nombres? Básicamente. Pero bueno, lo típico, cuando por fin quedaban en la vida real, pues la gente se decepcionaba. Porque es lo que pasa cuando haces de catfish. Ya, no es tiene un mucho poco sentido. feo, ¿no? Sus Sí. padres deberían estar en plan, ya está bien. No son los presentes, Sí, si es no va a como- durar. Imagínate para quedar con alguien un día y ver que es manipulador, ojo, Es heavy, es heavy. Ojo. Fiestas de sexo y drogas. Eso no son aficiones, tío. ¿Quién llama esas aficiones? De, oye, A mí me gusta jugar al fútbol, ¿y a ti? tío, Sí. es que... No te has puesto a drogarte como un animal. Llegaron a ver pues la mesa llena de cocaína. Y tan tranquilo. Casual. Sí. En plan, bueno, ¿qué quieres? Una cerveza y la mesa. Ay, espera. Espera, me aparto un poco. Muy raras. Con las palabras drogas, chico, violación. Hoy la... Pues sí. Sus amigos, que vieron que iba por el mal camino, le advirtieron sobre la vida que estaba llevando, pero Stephen básicamente cortó el contacto y los alejó de su vida. Así que se quedó solo, sin nadie que le dijera, se te está yendo la olla. La olla. Le apasionaba lo que estudiaba y quería convertirse en un diseñador de moda de renombre. Era su gol en la vida. Corto de dinero, cosa que nos ha pasado a todos cuando estamos estudiando en una ciudad en que no es la nuestra. El mismo día, o sea, cuando veía a la persona, le hacía foto y la enviaba a sus amigos para que supieran con quién iba, qué cómo bien, iba ¿no? vestido, y les enviaba la dirección donde iban. Oye, súper bien en realidad. No mejor. O sea, joder, un montón. Ya me lo imagino por dónde va la cosa. Ni siquiera dieron una hora aproximada de la muerte. O sea, ni siquiera se molestaron en eso. Pero Dijeron sobredosis y- ¿esto qué año es? Esto es 2014. hace nada. Es que esto es 2014. hace nada. Es que qué puta vergüenza. Es que voy a quemar el mundo. Me había quedado con esta persona con la que no había quedado nunca antes y al día siguiente está muerto, que me estás contando. La policía, cuando lo cogieron el ordenador y móviles. Es que si los hubieran investigado, pero sudaron. lo hubieran visto. Pero es ¿Por que qué? los cogieron para hacer el paripé. paripé, porque no les... Escúchame, pero una cosa, Ryan no pensaba, este señor es inaguantable, normal que se haya cansado de su cara. Antes que le explicara 10.000 historias. Quiero decir, si quieres venderle una historia, véndele que se ha Que se ha cansado ido de y ya ti está. porque eres un Es que mierdas. ¿por qué cambias de historia? Aparte que yo creo que Ryan no debería tener la sensación de que este tío estaba un poco cucu, ¿sabes? Sí, la verdad. Porque hay algo Stephen. más Es que- caballero que dejar un cuerpo en un En un cementerio. Bueno, es que es lo que tiene cuando la policía, pues es lo que es. Si ha ido a vivir con él, al igual no les avisa si se va al ejército, o sea, con alguien del ejército. No, y que muerte por Si se sobredosis muere. no le cuadraba, Ya, ya, ya. simplemente. O sea, que no era... Esta persona vive en Eslovaquia su familia, vale. Encima tardaron 2 semanas en avisar a su familia que había muerto su hijo. 2 semanas. O sea, es que se le sudaba lo más grande. Es que eres que... Un aspirante a chef. Daniel y Stephen se conocieron en internet en una plataforma llamada FitLads. Agárrate que vienen curvas. En la nota no decía absolutamente nada de su familia. O sea, no decía, mamá, te quiero, papá, te voy a echar de menos. No. El tipo de personas que son La persona que toma la decisión diga, esto es una sobredosis y caso cerrado. Pero Ya. otras que estéis investigando y que digan, habla con la familia y dime si esto es la letra del chico, y tú digas que te han dicho que sí y no se lo has ni preguntado. Me parece de una... Espero que esta persona no trabaje. O sea, No, no, espero claro. que esta persona la hayan echado, Y porque espero es que no, increíble. que no duerman por las noches, sinceramente. No se molestaron en testar la sábana o la nota para encontrar muerto, ¿sabes? O sea, es que estás poniendo la idea en la cabeza de la Y gente. ya no solo eso, sino Cuando que- te harías pasar por John Lucky empezarías a decir cosas. Es que no. Viendo cómo se la sopla a la policía que esté muriendo tanta gente de la comunidad, podrías beneficiarte, porque suena cruel, pero podrías beneficiarte, dejar al chaval en otras circunstancias, en otro lado, y nadie Y nadie nunca lo conectaría. relacionaría. Lo estás conectando tú solo porque la policía no está haciendo ni el esfuerzo de conectarlo. Lo estás conectando tú dejándolo en el mismo lugar. No puedo más. Es surrealista, No puedo más. sinceramente. O Es sea, que es no que- puedo más. Es que falta que el señor vaya y asesine a alguien delante. Ya. Oye, que lo voy a dejar al mismo sitio. Oye, ¿te va bien que mate a este ahora? En el cementerio como siempre, ¿vale? Sí, a las 7 de la ¿no? mañana. Venga. Es que... Donde se veía a Jack con la persona con la que había quedado. ¿Y cómo Entonces, la sudas familia eso? dijo, lo hacéis público, por favor, para que la gente lo identifique, por favor y gracias. No, por favor, gracias, no. Es que si no, madre mía, quemo a la policía, de verdad te lo digo.
Y al final, pues de la insistencia, lo hicieron público el 13 de octubre. Pero existe gente más incompetente. Es increíble. O sea, es increíble. Escuchadme, la Creo que policía es el del peor. barrio donde sea, no os muráis ahí. No. No, que no os pase nada, que no os roben la cartera ahí. O sea, no vayáis nunca cerca de Barking. Es que de Anthony, Gabriel, Daniel y Jack, que por suerte habían hecho la conexión por fin, que no, solo faltaría que solo lo culparan de la Sí, pero yo no, ¿sabes? yo... Al año, y Stephen se declaró no culpable. Pero evidentemente todas las pruebas del mundo apuntaban a él, porque encima no era nada cuidadoso. O sea, la nota de suicidio, la sábana, estaban llenas de su ADN. La sábana era de su puta cama. O sea, ¿qué dices? Ninguna manera de que no fuera culpable. Y de hecho encontraron 83 vídeos en su móvil de él teniendo relaciones sexuales con hombres inconscientes. Madre mía. Se le investigó de 58 muertes más por la zona dices? que parecían su modus operandi. Pero no se le pudieron reaccionar. Realmente no ha tenido ningún tipo de arrepentimiento y su familia lo defiende aún hoy en día. Su madre diciendo que su hijo nunca sería capaz de hacer eso, que si él dice que no ha sido, es que él no ha sido. Sí, claro, venga, señora. A ver, no, o sea, no, la relación es ridícula. Esta persona hubiera conseguido personas que matar De en cualquier sitio. sitio. En el bar también los hubiera conseguido. Sí, total. Están diciendo, Soy yo. ¿Me podéis arrestar, por favor? Pero es que a este le faltaba eso. No. Está todo en bandeja. Es que el mismo sitio de los cuerpos es que hay que ser. Pues un mierdas. Un mierdas. El anterior creo que también era como muy frustrante. Y si lo escuchas seguidos te da algo. Te da un ¿Para qué? Pero escúchame, es que hablamos de crímenes. Lo raro es